En una noche lluviosa en Madrid, Javier abrió la puerta de su apartamento y encontró a Carlos, su antiguo acosador del colegio, sangrando en el umbral, con una herida en el brazo que parecía de cuchillo. En lugar de llamar a la policía, Javier lo arrastró adentro, vendó la herida y le ofreció un vaso de agua, sin saber que ese acto de piedad desataría una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. Al amanecer, Carlos confesó que huía de su propia familia. Y Javier, contra todo pronóstico, sintió un inexplicable tirón hacia él. Un eco de emociones reprimidas desde la adolescencia. Javier López había crecido en un barrio conservador de Sevilla, donde las tradiciones católicas dictaban cada aspecto de la vida. Hijo de un militar retirado y una ama de casa devota, desde niño sintió que no encajaba. En el colegio secundario, Carlos Rivera era el rey, alto, atlético, con una sonrisa que ocultaba un temperamento volátil. Carlos lo acosaba sin piedad, llamándolo maricón en los pasillos, empujándolo en los recreos, haciendo que Javier se sintiera invisible y aterrorizado. Pero detrás de esos insultos, Javier siempre intuyó algo más. Una rabia que parecía dirigida tanto hacia él como hacia sí mismo. Años después, Javier se mudó a Madrid para estudiar Derecho, escapando de la asfixiante atmósfera familiar. Trabajaba en un bufete pequeño, defendiendo casos de discriminación. Irónicamente, su vida era ordenada, salía con amigos heterosexuales. Evitaba bares gay por miedo a ser descubierto. Y reprimía cualquier atracción hacia hombres. Hasta esa noche. Carlos, ahora un mecánico en un taller de autos, había aparecido de la nada. «Necesito ayuda», murmuró, con los ojos bajos. Javier, impulsado por una mezcla de curiosidad y resentimiento, lo dejó quedarse esa noche en el sofá. Al día siguiente, mientras desayunaban café negro y tostadas, Carlos comenzó a hablar. «Mi padre me echó de casa anoche. Me encontró con un tipo». Javier se quedó helado, el tenedor suspendido en el aire. Carlos, el matón homofóbico, era gay. O al menos, estaba lidiando con eso. «Pensé que eras tú el que», balbuceó Javier. Pero Carlos lo interrumpió. «Lo era. Te acosaba porque me aterrorizaba sentir lo mismo que tú». La confesión fue como un puñetazo. Javier sintió rabia, confusión, pero también una chispa de comprensión. ¿Era posible que su verdugo fuera una víctima de las mismas cadenas sociales? Durante las siguientes semanas, Carlos se quedó en el apartamento de Javier mientras buscaba trabajo. La convivencia fue tensa al principio. Javier lo confrontaba por las noches. «¿Por qué yo? ¿Por qué no otro?». Carlos admitía: «Eras el más vulnerable. El que me recordaba mis propios miedos». Pero poco a poco, las conversaciones se volvieron profundas. Hablaban de sus familias, el padre de Carlos, un obrero machista que lo golpeaba por cualquier muestra de debilidad, la madre de Javier, que rezaba novenas para que su hijo encontrara una buena chica. Javier compartió cómo había fingido tener novias en el instituto para evitar sospechas. Una tarde, mientras caminaban por el Parque del Retiro, Carlos tomó la mano de Javier brevemente. Fue un gesto impulsivo, pero Javier no la retiró. El corazón le latía con fuerza. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó Javier.
Carlos respondió, intentando ser honestos por primera vez. Ese toque abrió una puerta. Javier comenzó a cuestionar su propia identidad. ¿Había reprimido sus sentimientos por miedo al rechazo familiar? ¿O era solo la proximidad con Carlos lo que lo confundía? La tensión crecía, cada mirada, cada roce accidental, cargaba el aire de electricidad. Pero la realidad irrumpió. La hermana de Javier, María, vino de visita desde Sevilla. Era cercana a él, pero conservadora como sus padres. Al ver a Carlos, lo reconoció vagamente del colegio. ¿No eras tú el que? Javier mintió, es un viejo amigo que necesita un lugar temporal. María se quedó unos días. Y la farsa se volvió agobiante. Carlos y Javier dormían en habitaciones separadas. Pero las miradas robadas eran inevitables. Una noche, María los pilló discutiendo en voz baja sobre el pasado. Sospechó algo, pero no dijo nada. Al partir, le advirtió a Javier, ten cuidado con quien dejas entrar en tu vida. La presión familiar de Carlos era peor. Su padre lo llamó insistentemente, exigiendo que volviera a casa y se comportara como un hombre. Carlos rechazó las llamadas. Pero el estrés lo consumía. Una noche, explotó, no puedo más. ¿Qué si mi familia me repudia para siempre? Javier lo calmó, abrazándolo por primera vez. Ese abrazo fue un punto de no retorno. Admitieron su atracción mutua, pero acordaron ir despacio. No besos. No intimidad física, solo exploración emocional. Sin embargo, el mundo exterior no les daba tregua. En el trabajo, Javier defendía a un cliente gay víctima de acoso laboral. El caso le recordaba su propia juventud. Ganó. Pero al celebrarlo con colegas, uno bromeó, ¿eres tan bueno en estos casos? ¿Serás uno de ellos? Javier rió forzado. Pero por dentro se quebraba. ¿Cuánto tiempo más podría esconderse? Carlos. Meanwhile, encontró trabajo en un taller. Pero sus compañeros eran homofóbicos, contando chistes crueles. Una vez, defendió a un colega gay. Y lo miraron con sospecha. No seas marica, le dijeron. Carlos calló. Pero le contó a Javier. ¿Quién lo animó? Sé tú mismo. La relación se profundizaba, pero con conflictos. Javier dudaba, ¿es esto amor o solo trauma compartido? Carlos respondía, es real. Pero duele. Una discusión estalló cuando Javier sugirió contarle a su familia. ¿Estás loco? Mi padre me mataría. Carlos huyó esa noche, quedándose en un hostal. Javier lo buscó desesperado, encontrándolo borracho en un bar. No puedo perderte, admitió Javier. Se reconciliaron. Pero el daño estaba hecho. Cada decisión traía un precio, aislamiento, miedo constante. Al final de esta primera etapa, Javier recibió una llamada de su madre, ven a casa para el cumpleaños de tu padre. Trae a una novia. Por favor. El pánico se apoderó de él. ¿Mentir de nuevo? ¿O enfrentar la verdad? Carlos lo miró, decide que quieres pagar. Javier decidió ir solo a Sevilla, dejando a Carlos en Madrid con la promesa de volver pronto. El viaje en tren fue un tormento, recuerdos de su infancia lo asaltaban, las misas obligatorias.
Las charlas sobre valores tradicionales. El silencio sobre cualquier tema inapropiado. Al llegar, su familia lo recibió con abrazos. Pero las preguntas no tardaron. ¿Cuándo nos presentas a una chica? Su padre. Un hombre recio de 60 años. Añadió, un hombre necesita una familia propia. Javier asintió, sintiéndose un impostor. Durante la cena de cumpleaños, la tensión subió. Su tío, un sacerdote, habló de la decadencia moral en Madrid, criticando el matrimonio gay legalizado. Es contra natura, sentenció. Javier sintió náuseas, pero calló. María, su hermana, lo miró fijamente. Hermano, ¿estás bien? Pareces distraído. Él mintió sobre el trabajo. Esa noche, en su antigua habitación, llamó a Carlos. No aguanto esto, susurró. Carlos respondió, vuelve conmigo. Somos más fuertes juntos. Pero Javier dudaba, ¿valía la pena el riesgo? De vuelta en Madrid, encontró a Carlos cambiado. Había empezado a asistir a reuniones de un grupo de apoyo LGBT en el barrio de Chueca. Me hace bien hablar con otros, dijo. Javier se unió una vez, pero se sintió expuesto. Escuchó historias de rechazo familiar, violencia callejera, y se identificó. Una noche, después de la reunión, Carlos lo besó por primera vez en un callejón discreto. Fue tierno, cargado de años de represión. Javier correspondió. Pero luego se apartó, no aquí. No así. El miedo a ser vistos lo paralizaba. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en rincones conservadores. En el trabajo de Carlos, un compañero lo vio en Chueca y comenzó rumores. Rivera es de los que van por detrás. Cuchicheaban. Carlos lo confrontó, ¿y si lo soy? ¿Qué? El jefe intervino. Pero la atmósfera se envenenó. Perdió turnos extras. Y el estrés lo volvió irritable. Con Javier discutían, tú tienes un trabajo respetable. Yo soy el que arriesga todo. Javier replicaba, yo defiendo derechos. Pero no los vivo. La hipocresía los carcomía. Una crisis mayor llegó cuando el padre de Carlos apareció en Madrid. Lo rastreó a través de un amigo común y lo confrontó en el taller. Vuelve a casa o te desheredo, gritó. Carlos, temblando, admitió, papá, soy gay. El hombre lo abofeteó frente a todos. No eres mi hijo. Carlos corrió al apartamento de Javier. Destrozado. Javier lo consoló. Pero sintió culpa, debería haberte protegido. Esa noche, hicieron el amor emocionalmente. Sin detalles físicos. Solo conexión. Pero al amanecer, Carlos dijo, necesito espacio. Esto me está matando. Carlos se mudó temporalmente con un amigo del grupo LGBT. Javier se sintió traicionado, me dejas solo ahora. Pero entendía, cada uno lidiaba con su dolor. Solo. Javier enfrentó sus demonios. Recordó el acoso, como Carlos lo empujaba. Pero a veces lo miraba con algo parecido a la lástima. ¿Era amor reprimido? Javier decidió actuar.
Llamó a su familia y mintió sobre una novia para ganar tiempo. Pero el engaño lo asfixiaba. En una manifestación por derechos LGBT en la Puerta del Sol, Javier vio a Carlos de lejos, protestando. Se acercó: «Estoy aquí por ti». Se reconciliaron públicamente, tomados de la mano entre la multitud. Fue liberador, pero peligroso. Un fotógrafo capturó la imagen. Y al día siguiente, apareció en un periódico local. El pánico estalló. La madre de Javier llamó: «¿Eres tú en esa foto? Con un hombre». Javier negó: «Es un error». Pero María investigó y descubrió la verdad sobre Carlos. «Hermano, ¿estás con él? ¿El que te acosaba?». La confrontación familiar fue brutal. Javier viajó a Sevilla de nuevo. Su padre lo esperó furioso: «Si es verdad, no vuelvas». Su madre lloraba: «Rezaremos por ti». Javier defendió: «Es amor, no pecado». Pero el rechazo fue total. Lo echaron, diciéndole que era una decepción. De vuelta en Madrid, encontró a Carlos esperándolo. «Perdí a mi familia», sollozó Javier. Carlos lo abrazó: «Pero me tienes a mí». El precio era alto: aislamiento emocional, pero también libertad. Sin embargo, la traición vino de adentro. Carlos, bajo presión, contactó a su padre en secreto, prometiendo corregirse a cambio de ayuda financiera. Javier lo descubrió al ver mensajes en su teléfono. «¿Me usaste?», gritó. Carlos admitió: tenía miedo de la pobreza, de perder todo. La discusión escaló: Javier lo echó. Solo de nuevo. Javier cuestionó todo: ¿era el amor worth el dolor? ¿O era una ilusión nacida del trauma? Días después, Carlos regresó arrepentido: rechacé el dinero. Elegí la verdad. Pero la confianza estaba rota. Javier aceptó una tregua. Pero con condiciones: terapia conjunta, honestidad absoluta. Empezaron sesiones con un psicólogo especializado en temas LGBT. Allí desentrañaron el pasado, el acoso como proyección de Carlos, la sumisión de Javier como supervivencia. Cada sesión era dolorosa, revelando capas de resentimiento. La sociedad no ayudaba. En una cena con amigos de Javier, uno hizo un comentario homofóbico. Javier explotó: soy gay. ¿Y si no lo aceptas? Adiós. Perdió amigos, pero ganó respeto propio. Carlos, meanwhile, cambió de trabajo a un taller inclusivo. Lentamente, reconstruían su relación. Pero las cicatrices permanecían. Al cierre de esta fase, Javier recibió una carta de su hermana: te apoyo. Pero papá no. Dame tiempo. Era una grieta de esperanza. Pero el camino era largo. Con la terapia progresando, Javier y Carlos intentaron normalizar su vida. Alquilaban un apartamento más grande en Malasaña, un barrio bohemio de Madrid. Caminaban de la mano por las calles, ignorando miradas. Pero la paz era frágil. Carlos recibió amenazas anónimas en el trabajo, notas diciendo maricón. Vete. Sospechaba de excompañeros. Javier lo animó a denunciar. Pero Carlos dudaba: ¿para qué? La policía no hace nada.
La paranoia crecía, cada salida nocturna era un riesgo. Javier. En su bufete. Tomó más casos LGBT. Defendió a un joven expulsado de casa por su orientación. El caso ganó atención mediática. Y Javier apareció en TV. La discriminación destruye vidas, declaró. Su familia vio la entrevista. Su madre llamó llorando: «Estás en televisión». Como activista. Javier respondió: «Es quien soy». Ella colgó. Pero fue un paso. Su padre. Sin embargo, envió un mensaje: «No me llames hijo». La marea social en España era mixta, avances legales. Pero resabios conservadores. En una fiesta del orgullo, Javier y Carlos marcharon. Fue empoderador. Pero un grupo de ultras los insultó. Carlos reaccionó, empujando a uno. La policía intervino. Y Carlos terminó con una multa. «Mira lo que cuesta ser nosotros», dijo amargamente. Javier replicó: «Pero vale la pena». Internamente, dudaba, el cansancio emocional era abrumador. Una traición mayor vino de María. Ella visitó Madrid, fingiendo apoyo. Pero en realidad, sus padres la enviaron a convencerlo. Durante la cena con Carlos, María soltó: «Esto es una fase. Vuelve a casa. Cásate con una mujer». Javier se enfureció: «Me traicionas». María admitió: «Lo hago por amor. Papá está enfermo por esto». Carlos intervino: «Déjalo ser feliz». María se fue llorando. Pero la semilla de duda plantada. Carlos, sintiéndose culpable, propuso romper: «Tal vez soy tóxico para ti». Javier rechazó: «No. Luchamos juntos». Pero el estrés afectó su salud. Javier sufrió insomnio. Carlos ansiedad. En terapia, el psicólogo advirtió: «Deben elegir, esconderse o enfrentar». Optaron por enfrentar. Javier escribió una carta a su familia: «Aceptadme o perdonadme». No hubo respuesta inmediata. El clímax social llegó en una boda familiar. El primo de Javier se casaba en Sevilla. Invitado. Javier decidió ir con Carlos. «Es hora», dijo. Al llegar, el escándalo estalló. Su padre lo ignoró. Su madre evitó miradas. El tío sacerdote murmuró: «Pecador». Durante el banquete, un primo borracho los confrontó: «¿Traes a tu novio?». «¡Qué vergüenza!». Carlos defendió: «Somos familia también». Javier agregó: «Si no nos aceptáis, nos vamos». Su padre explotó: «¡Fuera!». Salieron humillados, pero unidos. De vuelta en Madrid, la noticia corrió. Amigos conservadores se alejaron, pero otros apoyaron. Carlos perdió contacto con su familia definitivamente. El precio: soledad, pero autenticidad. Javier ascendió en el bufete por su valentía. Carlos abrió su propio taller, atrayendo clientes LGBT. Sin embargo, una decisión moral los dividió. Carlos descubrió que un amigo del grupo apoyaba terapias de conversión. Lo confrontó. Pero el amigo lo acusó de hipócrita: «Tú acosabas». Carlos se derrumbó: «Soy el villano». Javier lo consoló. Pero cuestionó:
Podemos perdonar el pasado. Decidieron cortar lazos tóxicos. La tensión culminó en una noche de tormenta. Javier. ¿Exhausto? Admitió, a veces me arrepiento de abrir la puerta esa noche. Carlos lloró, yo también. Pero se abrazaron, reconociendo que el amor requería sacrificio constante. María reapareció. Arrepentida, papá tuvo un infarto. Quiere verte. Javier viajó solo. En el hospital. Su padre susurró, perdóname. No entiendo. Pero te quiero. Fue un avance frágil. Su madre añadió, danos tiempo. Javier volvió con esperanza. Carlos lo esperó, elegiste la familia sobre mí. Javier negó, elegí reconciliar. La confianza se reconstruyó lentamente. Al final de esta parte. Enfrentaron un dilema ético, un cliente de Javier quería demandar a su familia por rechazo. ¿Lo animó? Preguntó Javier. Carlos dijo, sí. Pero recuerda el costo. La reconciliación familiar de Javier fue tentativa. Su padre. Recuperándose. Lo llamó ocasionalmente. Evitando temas sensibles. Háblame de tu trabajo. Decía. Javier respondía. Pero el elefante en la habitación persistía. Su madre enviaba paquetes con comida. Un gesto de amor silencioso. María se convirtió en aliada. Visitando Madrid y conociendo mejor a Carlos. Es bueno para ti. Admitió. Pero advertía, no presiones a papá. Carlos. Meanwhile. Lidiaba con su propio vacío familiar. Su padre murió repentinamente de un accidente laboral. Sin reconciliación. En el funeral. En un pueblo andaluz. Carlos fue solo. Su madre lo abrazó, él te quería a su manera. Pero los hermanos lo ignoraron. De vuelta. Carlos se quebró, pagué el precio supremo, perderlo sin perdón. Javier lo apoyó. Pero sintió impotencia. Valió la pena mi libertad. Su relación maduró. Celebraron aniversarios discretos. Viajando a Barcelona o Valencia. Disfrutando momentos de normalidad. Pero la sociedad seguía desafiándolos. En un viaje. Un hotelero los miró mal al pedir una cama doble. Carlos protestó. Pero Javier lo calmó, elige batallas. Internamente. Acumulaban resentimiento. Un giro dramático ocurrió cuando Javier fue promovido a socio en el bufete. La celebración incluyó una cena con colegas. Allí. Un socio senior bromeó sobre diversidad. Pero con tono sarcástico. Javier lo confrontó, si no respetas. Renuncio. El socio se disculpó. Pero la atmósfera cambió. Javier ganó respeto. Pero perdió aliados. Cada victoria cuesta. Reflexionó. Carlos enfrentó un dilema moral, un cliente en su taller era homofóbico. Contando chistes ofensivos. Carlos lo despidió, no toleró eso. Perdió ingresos. Pero ganó integridad. Javier lo aplaudió, eres valiente. Pero económicamente. Luchaban. Decidieron ahorrar para un futuro. Quizás adoptar. Pero las leyes y prejuicios lo complicaban. La alta tensión vino de un secreto del pasado. Carlos confesó, en el colegio.
No solo te acosaba, le conté a otros sobre tus secretos, para encajar. Javier se sintió traicionado de nuevo. ¿Cuántas mentiras más? Discutieron ferozmente. Javier se fue a un hotel. Solo. Reflexionó sobre sus elecciones, perdonar o terminar. Eligió perdonar. Pero con límites, no más secretos. Reconstruyendo. Asistieron a más terapias. El psicólogo notó, vuestro amor nació de dolor, transformadlo en fuerza. Lo intentaron. Voluntariando en ONGs LGBT. Ayudando a jóvenes. Una noche. Rescataron a un chico acosado en la calle. Como nosotros. Dijo Carlos. El acto les dio propósito. El clímax final fue una confrontación con la sociedad. Javier testificó en el Congreso por leyes antidiscriminación. Su discurso fue apasionado. He pagado con familia. Amigos. Paz mental. ¿Cuántos más deben sufrir? La prensa lo cubrió, su padre vio y llamó, estoy orgulloso. ¿Hijo? Lágrimas fluyeron. Carlos. A su lado. Susurró, lo logramos. Pero no sin daño. Carlos desarrolló depresión, Javier. Burnout. Se apoyaron mutuamente. Reconociendo que el amor no era fairy tale, sino batalla diaria. En los meses finales. Planearon un compromiso simbólico en una playa de Costa Brava. Invitaron a María y amigos. Fue íntimo. Emotivo. Javier dijo, elegí amarte. A pesar de todo. Carlos respondió, ¿y yo? Redimirme. La historia culmina en reflexión, han perdido mucho familias fracturadas. Amigos. Inocencia, pero ganado autenticidad. Amor. Impacto social. ¿Fue correcto que Javier abriera la puerta esa noche? ¿Sabiendo el torbellino de dolor y crecimiento que desataría?